La pregunta ineludible: ¿qué hay al otro lado? ¿Sueño eterno, purgatorio, presencia inmediata con Dios? La Biblia tiene la respuesta clara. Existe un momento en la vida de cada ser humano donde todo cambia para siempre. Un instante donde el reloj se detiene y la eternidad irrumpe. Es cuando el corazón late por última vez, cuando los pulmones se niegan a llenarse de aire nuevamente, cuando los ojos se cierran y no volverán a abrirse en este mundo caído. Es el momento de la muerte y nadie puede escapar. La muerte es democrática. Todos moriremos. La Biblia no romantiza esta realidad. Las Escrituras la llaman exactamente lo que es: el último enemigo. Primera de Corintios 15:26 declara: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Esta declaración revela que la muerte no formaba parte del diseño original de Dios. Entró como consecuencia directa de la rebelión humana. Génesis 3:19 registra el decreto divino. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este versículo establece que nuestros cuerpos son temporales. Cuerpo, alma y el viaje inmediato. Pero aquí comienza el misterio profundo. Si nuestros cuerpos regresan al polvo, ¿qué sucede con el alma o espíritu? Existe una sola fuente confiable de verdad: la revelación de Dios en su palabra. Y lo que las Escrituras revelan es reconfortante para quienes confían en Jesucristo como Salvador. Eclesiastés 12:7 nos da la primera pista. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí descubrimos que ocurre una separación. El cuerpo y el espíritu se dividen. El cuerpo regresa a los elementos básicos, pero el espíritu emprende un viaje diferente. Esta separación no marca el fin de la existencia consciente. No es un sueño eterno en el vacío. Es una transición, un paso a través del velo entre lo visible y lo invisible. Y lo que sucede después depende de una decisión crítica: aceptar o rechazar a Jesucristo. La perspectiva de Pablo. El apóstol Pablo escribió con claridad sobre este tema. Filipenses 1:21 al 23 declara: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo no veía la muerte como enemigo aterrador, la veía como puerta hacia algo infinitamente superior. Observa sus palabras: teniendo deseo de partir y estar con Cristo. No dice dormir o pasar tiempo en purificación. Dice claramente estar con Cristo. El tiempo verbal indica inmediatez, presencia real, conciencia plena. Para Pablo, morir significaba transición inmediata a la presencia de Cristo. Segunda de Corintios 5:8 refuerza esta verdad. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Observa la progresión: ausentes del cuerpo, presentes al Señor. No hay nada entre estos estados. Es transición directa e inmediata. El cuerpo duerme, el espíritu despierta. Pero la pregunta persiste: ¿qué le sucede al cuerpo mientras el espíritu está con Cristo? Las Escrituras son claras. El cuerpo es colocado en la tierra, es sepultado, regresa al polvo del cual fue formado, pero no permanecerá allí eternamente. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17 promete: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Pablo habla de los que duermen. Esta es la metáfora bíblica para la muerte del cuerpo físico. El cuerpo duerme en la tumba esperando la resurrección, pero el espíritu está completamente consciente con Cristo. Esta distinción es crucial. El sueño se refiere solo al cuerpo, no al alma. El destino inmediato del creyente. Para el creyente en Cristo, la respuesta es reconfortante. En el instante en que nuestro corazón dé su último latido, nuestro espíritu será liberado y entrará inmediatamente en la presencia de Jesús.
No habrá demora, no habrá inconsciencia, no habrá purificación necesaria. Será transición instantánea. Mientras tanto, nuestros cuerpos descansarán en la tierra, esperando el día cuando Cristo regrese y los resucite, transformándolos en cuerpos eternos, incorruptibles, perfectos. Entonces, cuerpo y espíritu se reunirán de nuevo, esta vez para nunca separarse, y viviremos eternamente con Dios. Esta es la verdad que permite enfrentar la muerte con valentía, porque sabemos que morir en Cristo no es el fin, es el comienzo glorioso. La evidencia de la cruz. Hay momentos donde la revelación de Dios atraviesa las tinieblas con claridad absoluta. Uno de esos momentos ocurrió en el Gólgota. Uno de los criminales, reconociendo algo divino en Jesús, pronunció palabras que cambiarían su eternidad. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús es fundamental para entender el destino inmediato del alma. Lucas 23:43 registra: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Detente aquí. Lee estas palabras lentamente. Jesús dijo una palabra específica: hoy. Ese mismo día, ese mismo instante después del último aliento, inmediatamente, sin demora, sin proceso intermedio, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta promesa divina destruye completamente toda noción de inconsciencia. Aniquila la idea de purificación en purgatorio, la esencia de la gracia. Considera la situación del ladrón arrepentido. Este hombre no tuvo tiempo de hacer buenas obras, no pudo ser bautizado. Simplemente reconoció a Jesús como Señor y pidió ser recordado. Y basándose únicamente en esa fe, Jesús le garantizó entrada inmediata al paraíso ese mismo día. Esta verdad revela la esencia del Evangelio. La salvación es completamente por gracia, mediante fe en Cristo solamente, no por obras, no por purificación gradual. Pero la promesa de Jesús revela algo más profundo: estarás conmigo en el paraíso. La esencia del paraíso no es un lugar geográfico. La esencia del paraíso es la presencia de Cristo. Para Pablo, la muerte no era algo que temer, era puerta hacia algo muchísimo mejor. Y ese algo muchísimo mejor era estar con Cristo. Esta perspectiva transforma cómo los cristianos deben ver la muerte. No es el enemigo final invencible. Para aquellos en Cristo, la muerte es el momento cuando finalmente vemos cara a cara a aquel que hemos amado sin ver. Presencia continua. Jesús preparó a sus discípulos para esta realidad en Juan 14:1-3. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo el propósito es comunión eterna, presencia continua, relación ininterrumpida con nuestro Salvador. Esteban, el primer mártir, oró mientras moría: Señor Jesús, recibe mi espíritu. No pidió dormir, pidió que su espíritu fuera recibido inmediatamente por Jesús. La construcción gramatical de 2 Corintios 5:8 enfatiza inmediatez. No hay brecha entre estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es transición instantánea. Esto significa que cuando un creyente muere, no hay sala de espera celestial. Es entrada inmediata a la presencia de Cristo, basada únicamente en su gracia y sacrificio. La promesa, hoy estarás conmigo en el paraíso, es la esperanza más reconfortante. Significa que el momento en que cerramos nuestros ojos aquí, los abrimos allá en su presencia gloriosa, sin demora. Solo la gracia infinita de nuestro Salvador que nos recibe en sus brazos eternos. La historia de Esteban proporciona una ventana única hacia lo que sucede en el instante de la muerte. Su experiencia registrada en Hechos 7 revela verdades profundas sobre la transición entre este mundo y el siguiente. Esteban no era apóstol, era diácono, servidor designado para asegurar distribución de alimentos en la iglesia primitiva, pero estaba lleno del Espíritu Santo, fe genuina y poder divino. Su predicación sobre Jesús como Mesías enfureció a los líderes religiosos. Lo arrestaron bajo acusaciones falsas, lo llevaron ante el Sanedrín y decidieron ejecutarlo. Mediante lapidación. Hechos 74-60
registra sus momentos finales con detalles reveladores. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En sus últimos momentos, mientras las piedras comenzaban a volar, Esteban no vio solo este mundo físico brutal, vio algo más allá. Los cielos se abrieron ante sus ojos y contempló la gloria de Dios. Vio a Jesús de pie a la diestra de Dios, listo para recibir el espíritu de su siervo fiel. Esta no fue alucinación provocada por trauma, no fue imaginación desesperada, fue revelación genuina. El Espíritu Santo apartó el velo, permitiendo a Esteban ver la realidad eterna, esperándolo inmediatamente después de su último aliento terrenal, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Observa las palabras de Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Estas palabras son cruciales para entender lo que sucede en el momento de la muerte. Esteban no ora: ponme a dormir hasta la resurrección. No suplica: permíteme pasar por purificación. Dice claramente: recibe mi espíritu. En el instante de su muerte, Esteban posee certeza absoluta de que su espíritu será recibido inmediatamente por Jesús. No habrá demora, no habrá espera, será transición instantánea de este mundo brutal a la presencia gloriosa del Salvador. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí aparece la frase que ha confundido a muchos: durmió. Este es el lenguaje metafórico que la Biblia usa consistentemente para referirse a la muerte del cuerpo físico, nunca del alma. El cuerpo de Esteban durmió, fue colocado en reposo temporal, esperando resurrección futura, pero su espíritu no durmió. Su espíritu fue recibido inmediatamente por Jesús, exactamente como pidió en sus últimas palabras. La lógica es irrefutable. Si Esteban pidió que Jesús recibiera su espíritu, y Jesús siempre responde las oraciones de sus santos, entonces el espíritu fue efectivamente recibido en ese momento. Mientras su cuerpo caía al suelo, su espíritu era transportado instantáneamente a la presencia de Cristo. ¿Cómo puede estar durmiendo si su espíritu está con Cristo? La respuesta es clara. Su espíritu está con Cristo, pero su cuerpo está durmiendo temporalmente hasta el día de la resurrección, cuando Jesús vuelva y resucite nuestros nuevos cuerpos. Esta experiencia de Esteban también revela algo profundo sobre la naturaleza de la muerte para el creyente. No es algo que debemos temer. Esteban no muere suplicando por su vida. No muere maldiciendo a sus verdugos. No muere en terror existencial. Muere con ojos fijos en Jesús, con palabras de perdón en sus labios, con certeza absoluta de que está pasando algo infinitamente mejor. El apóstol Pablo entendió esta verdad profundamente. En Filipenses 1:23 escribió: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo, como Esteban, no veía la muerte como enemigo aterrador, sino como puerta gloriosa hacia la presencia de Cristo. Segunda de Corintios 5:8 amplía esta verdad. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No hay nada entre estar ausentes del cuerpo y estar presentes al Señor. Es transición directa, inmediata. Apocalipsis 6 confirma poderosamente esta verdad. Juan ve las almas de mártires que han sido muertos por su fe. ¿Y qué están haciendo? Durmiendo inconscientemente. Están clamando a gran voz, haciendo preguntas a Dios, recibiendo vestiduras blancas. Esta es conciencia plena, completa, activa. El testimonio de Esteban no es caso aislado.
Es consistente con todo el testimonio bíblico sobre el destino inmediato del alma. Para el creyente, la muerte es transición instantánea a la presencia de Cristo. Segunda de Corintios 5 contiene una de las declaraciones más claras sobre lo que sucede después de la muerte para quienes han depositado su fe en Jesucristo. El apóstol Pablo, escribiendo, bajo inspiración divina directa, no deja espacio para ambigüedad. En el versículo 8, Pablo declara, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Detente aquí y considera cada palabra. Pablo establece una progresión directa entre dos estados. Estar en el cuerpo físico, aquí en la tierra, y estar en la presencia del Señor en el cielo. No hay nada entre estos estados. No menciona periodo de inconsciencia. No describe proceso de purificación. No sugiere sala de espera celestial. La transición es directa, ausente del cuerpo, presente al Señor. La construcción gramatical griega enfatiza esta inmediatez. Las frases están conectadas indicando simultaneidad o sucesión inmediata sin intervalo, temporal. En el mismo instante en que el espíritu deja este cuerpo mortal, entra en la presencia consciente de Jesucristo. No hay brecha temporal. Es instantáneo como encender una luz. Pablo amplía esta verdad en el contexto más amplio. Segunda de Corintios 5, 1 al 4 establece el fundamento. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Pablo usa metáfora arquitectónica. Nuestro cuerpo actual es un tabernáculo temporal, una tienda que puede ser desarmada, pero tenemos esperanza de un edificio de Dios, un cuerpo eterno permanente esperándonos. Mientras vivimos en estos cuerpos temporales, gemimos bajo limitaciones, debilidades, dolores. Pablo preferiría no experimentar la desnudez temporal donde el espíritu existe sin cuerpo físico. Preferiría vivir hasta el regreso de Cristo y ser transformado directamente sin pasar por muerte física. Pero aquí está el punto crucial. Incluso si experimenta la muerte, ese espíritu estará consciente y presente con el Señor. Versículos 6 y 7 continúan. Así que vivimos confiados, siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Mientras vivimos en estos cuerpos mortales, estamos en cierto sentido ausentes del Señor. No porque Él esté ausente espiritualmente, sino porque no experimentamos su presencia de manera plena. Ahora andamos por fe, confiando en sus promesas sin verlo físicamente, pero llegará el día cuando la fe se convertirá en vista. Entonces Pablo llega al versículo 8 con su declaración culminante. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La palabra más quisiéramos revela el deseo profundo de Pablo. Si tuviera que elegir entre continuar viviendo en este cuerpo mortal o partir para estar con Cristo, elegiría sin excitación partir. ¿Por qué? Porque estar ausente del cuerpo significa estar presente al Señor, y esa presencia es infinitamente superior. Esta declaración contradice absolutamente toda doctrina del sueño del alma. Si el alma entrara en inconsciencia después de la muerte, ¿cómo podría Pablo preferir ese estado sobre continuar sirviendo activamente a Cristo? Aquí la inconsciencia no tiene valor, no ofrece nada. Pero Pablo prefiere partir precisamente porque sabe que partir significa presencia consciente, inmediata, gloriosa con Cristo. Filipenses 1:23 hace eco. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Primera de Tesalonicenses 5, 9 y 10 añaden otra dimensión, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Observa la frase final. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Velar significa estar vivo físicamente. Dormir significa estar muerto físicamente.
pero en ambos casos vivimos juntamente con Cristo. ¿Cómo podemos vivir juntamente con Cristo si estamos durmiendo inconscientemente? No podemos. El sueño se refiere solo al cuerpo físico. Esta verdad tiene implicaciones profundas. Significa que para el creyente no hay momento donde dejamos de existir conscientemente. No hay vacío de experiencia. Hay continuidad ininterrumpida de existencia consciente, aunque el modo cambia dramáticamente en la muerte. Antes de morir, existimos conscientemente en cuerpos mortales en un mundo caído. Después de morir, existimos conscientemente como espíritus en la presencia de Cristo. Eventualmente existiremos en cuerpos glorificados, pero nunca dejamos de existir conscientemente. Esta es la esperanza que Pablo predica. Esta es la verdad que le permite decir que morir es ganancia. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor, sin demora, sin inconsciencia, solo presencia inmediata con nuestro Salvador amado. Hebreos 12 contiene una revelación asombrosa sobre la conexión entre creyentes vivos y aquellos que han partido. Esta verdad transforma nuestra perspectiva sobre la muerte y nuestra identidad como parte del cuerpo eterno de Cristo que trasciende la mortalidad física. Hebreos 12, versículo 1, declara: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una gran nube de testigos nos rodea. No dice que nos rodeará en el futuro. Usa tiempo, presente, nos rodea ahora. ¿Quiénes son estos testigos? El capítulo anterior, Hebreos 11 completo, acaba de enumerar a los grandes héroes de la fe: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos estos, dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos. Sus cuerpos descansaron en la tierra, pero sus espíritus están ahora en la presencia de Dios. Y aquí está la revelación. De alguna manera misteriosa, pero real, estos espíritus forman parte de esta gran nube de testigos que nos rodea mientras corremos nuestra propia carrera de fe. Aquí la Biblia no da todos los detalles específicos, pero lo que es claro es que no están en inconsciencia total. Están vivos, conscientes. Hebreos 122 al 24 amplía dramáticamente esta revelación. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto. Este pasaje revela que cuando la iglesia se reúne para adorar a Dios, no estamos adorando aisladamente. Nos hemos acercado a una realidad espiritual que incluye componentes celestiales y terrenales. Observa la lista: Monte de Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, miríadas de ángeles, congregación de primogénitos, Dios el juez, los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador. Esta no es descripción de nuestro futuro después de morir. Es descripción de la realidad espiritual, presente, a la cual ya tenemos acceso ahora mismo a través de Cristo. Los espíritus de los justos hechos perfectos son específicamente los creyentes que han muerto físicamente en Cristo. Son llamados espíritus, porque mientras sus cuerpos permanecen en la tierra esperando resurrección, sus espíritus han partido a la presencia de Dios. Son llamados justos porque fueron justificados por fe en Cristo, y son llamados hechos perfectos porque han alcanzado el estado final de santificación que no podemos experimentar completamente mientras vivimos en estos cuerpos caídos. Cuando adoramos corporativamente como iglesia, nos estamos uniendo a una adoración cósmica que incluye ángeles innumerables y redimidos glorificados. Nuestra adoración terrenal es seco de la adoración celestial y de alguna manera que trasciende nuestra comprensión. Ambas están unidas en un solo coro eterno de alabanza al Cordero inmolado. Lucas 15:10 proporciona evidencia adicional.
Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Si hay gozo en el cielo por eventos específicos en la tierra, entonces los habitantes del cielo deben tener algún conocimiento de lo que sucede aquí. Apocalipsis 5 describe la adoración celestial, donde toda la creación participa: ángeles, ancianos, seres vivientes, y finalmente todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra. Esta es la gran liturgia cósmica, la adoración que nunca cesa, el coro eterno que alaba al Creador. Cuando adoramos aquí en la tierra, nos unimos a ese coro universal. No estamos solos. Nunca hemos estado solos. Estamos rodeados por esta gran nube de testigos conectados con la iglesia triunfante que ya está en la presencia visible de Dios. Para el creyente, la muerte no es desconexión total de la comunidad de fe. No es fin de nuestra participación en la obra redentora de Dios. Es simplemente transición de un modo de existencia a otro. Pasamos de la iglesia militante a la iglesia triunfante, pero incluso en esa transición no dejamos de ser parte del cuerpo de Cristo. No dejamos de estar conectados con nuestros hermanos que todavía pelean la buena batalla. Somos parte de una familia que trasciende la muerte. Somos parte de un reino inquebrantable. Esta es la esperanza gloriosa del Evangelio. Esta es la promesa que transforma la muerte de tragedia en triunfo. Esta es la verdad que permite a los cristianos enfrentar la muerte con valentía. Porque sabemos que la muerte no es el fin, es el comienzo de nuestra existencia como parte de la gran nube de testigos que rodea al trono de Dios eternamente. La doctrina del sueño del alma enseña que cuando una persona muere, su alma entra en estado de inconsciencia total y permanece así hasta la resurrección final. Esta enseñanza, aunque no ampliamente sostenida, ha capturado la imaginación de algunos grupos religiosos. Pero cuando examinamos el testimonio completo de las Escrituras, esta doctrina se revela como interpretación errónea. Los defensores del sueño del alma señalan pasajes que usan la metáfora del sueño para referirse a la muerte física. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. A primera vista, estos versículos podrían parecer apoyar el sueño del alma. Pablo habla de los que duermen, pero la pregunta crucial es: ¿está Pablo usando sueño literalmente para describir inconsciencia del alma? ¿O está usando sueño como metáfora para referirse a la muerte del cuerpo físico mientras el alma permanece consciente? La respuesta se vuelve clara cuando consideramos cómo la Biblia usa consistentemente esta metáfora. En toda la Escritura, cuando se habla de los muertos como durmiendo, el contexto siempre se refiere exclusivamente al cuerpo físico, nunca al alma. El cuerpo duerme en la tumba en reposo temporal, esperando resurrección, pero el alma está completamente consciente. Juan 11 proporciona ejemplo perfecto. Versículos 11 al 14 registran: Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, mas ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Jesús primero dice que Lázaro duerme. Los discípulos, tomando esto literalmente, piensan que Jesús habla del sueño natural. Entonces Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto. El sueño era metáfora suave para la muerte física del cuerpo. Y observe, Jesús no dice nada sobre el alma de Lázaro estando inconsciente. Los defensores del sueño del alma también señalan versículos del Antiguo Testamento. Eclesiastés 9:5 dice: Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Estos versículos sacados de contexto podrían parecer apoyar el sueño del Pomilesientos Gem alma. Pero debemos recordar algo crucial sobre Eclesiastés. El libro está escrito deliberadamente desde una perspectiva humana limitada, debajo del sol, como repite constantemente.
El autor explora lo que podemos conocer a través de observación natural solamente, sin revelación especial divina. Y desde esa perspectiva terrenal limitada, los muertos efectivamente parecen no saber nada, no interactúan con este mundo visible, pero esta no es declaración teológica completa sobre el estado real del alma. De hecho, el mismo Eclesiastés sugiere que hay más. Capítulo 127 dice: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Aquí vemos la distinción. El cuerpo regresa a la tierra, pero el espíritu regresa a Dios. Si el espíritu regresa a Dios, difícilmente puede estar en inconsciencia total. Apocalipsis 6, 9 al 11 proporciona evidencia devastadora contra el sueño del alma. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: «¿Hasta cuándo, Señor? Estas son almas de mártires ejecutados por su fe. ¿Están durmiendo inconscientemente?» Absolutamente no. Están clamando activamente a gran voz, están haciendo preguntas complejas a Dios. Esta es conciencia plena, completa, activa, pero quizás el golpe más devastador viene de las palabras de Jesús en la cruz. Lucas 23:43 registra: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Observe, hoy estarás conmigo en el paraíso. No después de un largo sueño, sino hoy, ese mismo día, conciencia inmediata. Este versículo solo es suficiente para refutar completamente el sueño del alma. Jesús promete conciencia inmediata en el paraíso. Si el ladrón iba a entrar en inconsciencia, ¿cómo podría estar con Cristo ese día? La inconsciencia no es estar con alguien. Segunda de Corintios 5:8 añade más peso. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es transición directa, inmediata. Filipenses 1:23 es igualmente claro. «Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». ¿Por qué Pablo desearía partir si partir significara inconsciencia? La respuesta es obvia. Pablo sabía que partir significaba estar conscientemente con Cristo. Entonces, ¿por qué la Biblia usa la metáfora del sueño? La razón es hermosa. Para el creyente la muerte es como sueño, en el sentido de que es temporal, no permanente. Cuando dormimos perdemos conciencia temporalmente, pero despertamos. Similarmente, nuestros cuerpos duermen temporalmente, pero despertarán en la resurrección, transformados y glorificados. Pero tomar esta metáfora y convertirla en doctrina literal del sueño del alma es error grave. Ignora el peso del testimonio bíblico, contradice declaraciones claras de Jesús y los apóstoles y roba a los creyentes de una verdad consoladora, que morir en Cristo significa estar inmediatamente conscientemente con Él. Esta es la verdad. La doctrina del purgatorio, sostenida principalmente por la Iglesia Católica Romana, enseña que después de la muerte, las almas de los creyentes deben pasar por un periodo de purificación dolorosa antes de poder entrar en el cielo. Durante este tiempo, se dice que las almas sufren para pagar por sus pecados veniales. De los vivos pueden supuestamente acortar este tiempo de sufrimiento. Pero hay base bíblica para esta doctrina. La respuesta directa e inequívoca es absolutamente no. El purgatorio no se encuentra en ninguna parte de los 66 libros canónicos de la Biblia inspirada. No hay ni un solo versículo en toda la Escritura que enseñe claramente la existencia de un lugar de purificación temporal después de la muerte física. Esta doctrina es invención humana, gradual, una tradición eclesiástica que se solidificó como dogma católico en el Concilio de Trento. Si el purgatorio no aparece en la Biblia canónica, ¿de dónde originó la Iglesia Católica? Lo justifica principalmente a través de dos fuentes: tradición eclesiástica y ciertos pasajes de los libros apócrifos, particularmente Segunda de Macabeos. Pero aquí está el problema fundamental. Los libros apócrifos no son parte de las escrituras inspiradas inerrantes.
Segunda de Macabeos contiene el pasaje que la Iglesia Católica usa para justificar el purgatorio. Describe cómo Judas Macabeo hizo una colecta monetaria para ofrecer sacrificios por soldados muertos. Basándose exclusivamente en este pasaje de un libro no canónico, la Iglesia Católica construyó toda una doctrina de oraciones por los muertos y sacrificios para purgar sus pecados. Pero aquí está el problema devastador. Esta doctrina contradice directa y frontalmente la enseñanza clara del Nuevo Testamento sobre la obra completa de Cristo en la cruz. Cuando Jesús colgó en la cruz, sus últimas palabras fueron: consumado es registrado en Juan 19:30. Estas palabras no fueron suspiro de alivio, fueron declaración de victoria. La palabra griega que Juan usa es tetelestai, término comercial usado para indicar que una deuda había sido pagada completamente en su totalidad. Cuando Jesús gritó, «¡Telestai!», estaba declarando que la deuda del pecado humano había sido pagada absolutamente completa. No quedaba nada pendiente. Si esta verdad es correcta, entonces el purgatorio es herejía peligrosa. ¿Por qué? Porque implica que lo que Cristo logró en la cruz no fue completamente suficiente. Sugiere que necesitamos añadir nuestro propio sufrimiento, nuestra propia purificación. Dice que Cristo pagó la mayor parte, pero nosotros debemos pagar el resto. Esta no es desviación menor, es ataque directo al corazón del Evangelio de la gracia gratuita. Hebreos, en 10 al 14, declara con poder: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Lee estas palabras inspiradas cuidadosamente, una vez para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cómo puede haber purgatorio si Cristo con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados? La lógica es irrefutable. El purgatorio y el Evangelio son mutuamente excluyentes. La doctrina del purgatorio también contradice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación significa exactamente eso. Ninguna, cero. No alguna condenación temporal que debe ser purgada, sino ninguna condenación absolutamente. Para aquellos en Cristo, toda condenación ha sido removida, completa y eternamente. Colosenses 2, 13 y 14 amplía. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todos los pecados perdonados, el acta anulada, clavada en la cruz. No hay deuda pendiente. Primera de Juan 2:2 declara: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús es la propiciación completa, perfecta, suficiente. No necesitamos añadir sufrimiento en el purgatorio. Su propiciación es completa. Romanos 5:1 declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No parcialmente justificados, esperando completar en el purgatorio, sino completamente justificados ahora por fe. Y el resultado es paz con Dios. Efesios 28 y 9 aún más enfáticos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Salvación por gracia, no por obras. Si el purgatorio fuera real, sería obra. Pero Pablo dice, no por obras. Entonces, ¿qué le sucede al creyente con pecado no confesado? La sangre de Jesús lo cubre todo. Primera de Juan 17 dice: pero si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
No algunos, todo pecado. La sangre de Cristo es suficiente. No necesitamos añadir nada. El intento de añadir es insulto a la cruz. Apocalipsis 6 contiene una de las visiones más reveladoras sobre el estado del alma después de la muerte. El apóstol Juan, exiliado en Patmos, recibe visiones que levantan el velo entre lo visible y lo invisible. Mientras el Cordero abre los sellos, Juan recibe una ventana única hacia la realidad presente del cielo. Apocalipsis 6, 9 al 11 registra: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas. Detente y considera cada detalle. Juan ve las almas de los mártires ejecutados por causa de la palabra de Dios. Estas son personas que prefirieron morir antes que negar su fe. Han pasado ya por la muerte física, pero aquí están sus almas claramente visibles, ubicadas simbólicamente bajo el altar. Ahora la pregunta crucial: ¿están estas almas durmiendo inconscientemente como afirma la falsa doctrina del sueño del alma? ¿Están sufriendo purificación en purgatorio? La respuesta del texto es clara: absolutamente no. Estas almas están completamente conscientes. Están activamente clamando a gran voz, no susurrando débilmente. Están clamando con intensidad emocional y observa el contenido. ¿Hasta cuándo, Señor? Estas almas están haciendo preguntas teológicas complejas directamente a Dios. Están expresando su deseo de que se haga justicia. Están conscientes de la distinción entre ellos en el cielo y los que moran en la tierra. Tienen conocimiento de que la justicia final aún no ha sido ejecutada. Todo esto requiere conciencia plena, requiere memoria de lo que les sucedió, requiere capacidad de razonamiento teológico, requiere comprensión de conceptos como justicia, requiere capacidad de comunicación verbal con Dios. Ninguna de estas cosas es posible si el alma está en inconsciencia total. La respuesta divina confirma aún más su conciencia, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Estas almas conscientes reciben vestiduras blancas simbólicas, reciben comunicación verbal directa de Dios, explicándoles que deben esperar pacientemente un poco más. Esta comunicación implica que pueden comprender lenguaje, procesar información compleja, aceptar instrucciones divinas y ejercer paciencia consciente. Todo esto es absolutamente incompatible con cualquier estado de inconsciencia. Estas almas están conscientes como cualquier persona viva en la tierra. La ubicación simbólica bajo el altar también es significativa. En el tabernáculo y templo, la sangre de los sacrificios se derramaba en la base del altar. Estas almas mártires, cuya sangre fue derramada, están simbólicamente ubicadas bajo el altar celestial, identificadas con el sacrificio de Cristo. Apocalipsis 7 proporciona más evidencia. Versículos 9 y 10 describen una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz. Esta gran multitud está activamente adorando, clamando alabanzas, participando conscientemente en la liturgia celestial. Versículos 13 al 17 revelan que estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Han pasado por sufrimiento, pero ahora están en la presencia de Dios sirviendo día y noche. Apocalipsis 14 describe otra escena. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Estos redimidos están cantando activamente, adorando conscientemente, participando plenamente en la celebración celestial. No están durmiendo, no están siendo purificados, están vivos, conscientes, gozosos,
glorificados. Esta es la realidad gloriosa que espera a cada creyente inmediatamente después del último aliento. Conciencia plena, vida abundante, adoración eterna, gozo inexpresable, comunión perfecta con Dios. No hay sueño inconsciente, no hay purgatorio purificador, solo la presencia gloriosa del Cordero. Las almas bajo el altar claman, las multitudes adoran, todos están conscientes, todos están vivos, todos están experimentando la presencia de Dios. Esta es la esperanza bienaventurada. Esta es la promesa inquebrantable. Esta es la verdad que transforma la muerte de enemigo en puerta gloriosa hacia la vida eterna en la presencia inmediata de nuestro Salvador resucitado. Lucas 16 contiene una de las enseñanzas más reveladoras de Jesús sobre lo que sucede inmediatamente después de la muerte, tanto para salvos como para perdidos. La historia del hombre rico y Lázaro proporciona una ventana única hacia la realidad del más allá. La enseñanza fundamental permanece clara. Existe conciencia inmediata después de la muerte física para todos. Jesús comienza. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Aquí tenemos dos hombres en circunstancias opuestas. El rico vive en lujo, Lázaro es mendigo enfermo. Entonces llega la muerte. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Observa lo que sucede inmediatamente. Lázaro muere y en ese instante es llevado por los ángeles al seno de Abraham. No hay sueño inconsciente, es transporte inmediato al lugar de bendición. El rico también muere, pero su destino es diferente. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico se encuentra inmediatamente en el Hades experimentando tormentos. Este no es el infierno final, es el Hades, lugar temporal antes del juicio final. Y aquí está el punto crucial. El hombre rico está completamente consciente. Puede alzar sus ojos, puede ver. Está estando en tormentos indicando sensación consciente. No hay indicio de inconsciencia. La transición es inmediata con conciencia plena continua. El rico inicia comunicación. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este versículo revela múltiples aspectos de su estado consciente. Puede hablar, puede dirigirse a Abraham, puede sentir sed, puede experimentar tormento. Abraham responde demostrando que él también está consciente. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Abraham puede recordar, puede razonar, puede explicar, puede comunicarse. Abraham continúa. Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Existe separación fija, permanente, infranqueable. Una vez que la muerte ocurre, el destino eterno está determinado definitivamente. No hay segunda oportunidad. La decisión tomada en vida determina el estado eterno irreversiblemente. La conciencia post-muerte, Lázaro y el rico. El rico intenta advertir a sus hermanos: te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Aquí vemos que retiene memoria clara de su familia. Puede sentir preocupación por su destino. Abraham responde: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico objeta. Abraham concluye: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta enseñanza completa destruye absolutamente cualquier doctrina del sueño del alma. Tanto el rico como Lázaro están completamente conscientes inmediatamente después de la muerte. Ambos pueden ver, oír, hablar, razonar, recordar, sentir. El rico experimenta tormento consciente. Lázaro experimenta consuelo consciente. Todo esto es absolutamente incompatible con inconsciencia.
La conciencia continúa ininterrumpidamente. El destino eterno comienza inmediatamente, no después de largo sueño. Incluso si es parábola, las parábolas de Jesús se basan en realidades verdaderas. Jesús no construiría parábolas sobre premisa falsa. La evidencia de la transfiguración. La transfiguración proporciona otra evidencia. Mateo 17 registra: y se transfiguró delante de ellos, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés había muerto hacía más de 14 siglos. Según el sueño del alma, debería estar durmiendo, pero aquí está completamente consciente hablando con Jesús. La advertencia urgente. La historia del hombre rico y Lázaro es una advertencia urgente. La decisión sobre Cristo es la más crítica. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay purgatorio. Hay solo dos destinos: presencia eterna con Cristo o separación eterna de Él. Y esa decisión debe tomarse aquí, ahora. Esta verdad debe transformar cómo vemos la urgencia del Evangelio. Cada persona que muere sin Cristo entra inmediatamente en tormento consciente. Cada persona que muere en Cristo entra inmediatamente en gozo consciente. El tiempo para decidir es ahora. La realidad eterna de nuestras decisiones comienza en el instante en que cruzamos el umbral de la muerte. La esperanza gloriosa. Hemos recorrido un viaje profundo a través de las Escrituras. Ahora es tiempo de reunir todas las verdades reveladas y comprender la esperanza gloriosa que el Evangelio ofrece. Primera de Juan 5:11 al 13 resume: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Observa. La vida eterna no es algo que recibiremos en el futuro. Es algo que poseemos ahora. La vida eterna comienza el momento en que nacemos de nuevo, no cuando morimos físicamente. La muerte física es transición de experimentar esa vida en un cuerpo mortal a experimentarla en presencia directa con Cristo. Juan 5:24 registra las palabras de Jesús: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tiempo presente. Tiene vida eterna ahora. Ha pasado ya de muerte a vida. La conclusión innegable. Entonces, ¿qué sucede cuando morimos como creyentes? Basándonos en todo el testimonio bíblico, la respuesta es gloriosamente clara. En el instante en que nuestro corazón late por última vez, nuestro espíritu es liberado y entra instantáneamente en la presencia consciente de Jesucristo en el paraíso. No hay demora, no hay inconsciencia, no hay purificación. Es transición directa, instantánea. Transición inmediata. Segunda de Corintios 5:8 lo declara: ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses 1:23 añade: partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lucas 23:43 promete: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esteban ora: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El testimonio es unánime. Mientras tanto, nuestro cuerpo es colocado en la tierra. Pero este no es el destino final. La transformación del cuerpo. Primera de Corintios 15 describe la resurrección. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Cristo regrese, nuestros cuerpos serán resucitados, transformados, glorificados. Filipenses 3:21 promete: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces, cuerpo glorificado y espíritu consciente serán reunidos eternamente. Los dos destinos. Para aquellos que mueren sin Cristo, la realidad es trágicamente diferente. Lucas 16 muestra al hombre rico inmediatamente en tormento consciente. Apocalipsis 20 describe el juicio final, donde aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Esto hace que la decisión sobre Cristo sea la más urgente. No hay segunda oportunidad después de la muerte. No hay purgatorio. No hay aniquilación. Hay solo dos destinos.
presencia eterna con Cristo o separación eterna de Él. Y esa decisión debe tomarse aquí, ahora. El llamado a la salvación. Romanos 10, 9 y 13 declaran: Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación está disponible gratuitamente. El precio fue pagado por Cristo, pero debe ser aceptada personalmente. Si aún no has puesto tu fe en Jesucristo, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. La muerte llega sin advertencia, y el momento en que cruzas ese umbral, tu destino está fijado. No juegues con tu alma eterna. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que Cristo murió en tu lugar y ponlo como Señor. Victoria sobre la muerte. Para aquellos que ya están en Cristo, que esta verdad transforme cómo vives. No temas. La muerte es puerta hacia algo muchísimo mejor. Vive con valentía, con propósito eterno, con certeza de que cuando respires tu último aliento aquí, tu siguiente aliento será en su presencia gloriosa. Primera de Tesalonicenses 4, 17 y 18 concluyen: Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta es la esperanza que debe consolarnos. La muerte no es el enemigo final. Cristo derrotó a la muerte. Primera de Corintios 15 proclama: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, que nos da la victoria. Victoria presente, segura. La muerte ha perdido su aguijón. Un inicio glorioso. Cuando llegue tu momento, recuerda estas verdades. Recuerda la promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerda, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Recuerda, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Recuerda las almas bajo el altar conscientes y adorando. No es el fin, es el comienzo glorioso de vida eterna en la presencia inmediata de nuestro Salvador. Escribe en los comentarios: esperanza eterna. Comparte este mensaje. Recuerda, para aquellos en Cristo, lo mejor aún está por venir.